Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Iram, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como David_2, aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube o en la página de Facebook de Fotograma 24. Y bueno, lo que Iram Estremera nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Saludos, tengo unas bocinas de estantería con una frecuencia de frequency response o una respuesta de frecuencia que va de 50 Hz a 21 kHz, con un subwoofer de 12 pulgadas que no sé a qué frecuencia hacer su corte. Y pues a partir de que las semanas pasadas estuve hablando de bocinas de torre y de estantería, frecuencias graves y subwoofers, pues surgieron varias dudas en los comentarios, pero una que era súper común es cómo sé cuál es el crossover correcto para mis bocinas, en qué punto de corte tengo que hacer que el sonido pase de las bocinas hacia el subwoofer. A eso nos referimos con el crossover en un receptor. Y pues lamentablemente no va a haber una respuesta universal, no va a haber algo que aplique para absolutamente todos. Va a depender de las bocinas, el subwoofer y al mismo tiempo de la habitación y la posición en la que estén los equipos. Muchos me pusieron, oye, yo tengo tal marca de bocinas, tal modelo, por favor dime mi punto de corte. Y yo no puedo hacer eso porque el punto de corte va a depender también de la habitación. Hay muchas variables para saber específicamente cuál es. Y bueno, ¿cómo pueden saber cuál es el punto de corte correcto para su sistema? La forma más sencilla es permitiendo que el sistema de autocalibración decida cuál es el punto de corte. Pero lo que normalmente va a suceder es que si tú tienes bocinas de torre o bocinas de estantería que bajen por ahí de los 40 Hz, el sistema de calibración podría poner el crossover a ese punto en específico, a los 40 Hz. La realidad es que no queremos eso, al menos que tu sistema sea específicamente para música. Si tú lo que quieres es para un cine en casa, lo recomendable es que si el sistema de autocalibración te dice que tu punto de corte debe de estar a 40 Hz, lo subas al menos 80 Hz. 80 Hz, como se los he dicho en videos pasados, es un punto bastante ideal, porque está bastante alejado de las frecuencias que se vuelven direccionales. No queremos saber de dónde viene el sonido del subwoofer y al mismo tiempo no estás utilizando demasiada potencia de tu receptor para manejar las frecuencias graves de tus bocinas. A partir de 80 Hz hacia abajo ya se empieza a utilizar mucha potencia de un receptor si decides que tus bocinas frontales sean las que reproduzcan las frecuencias graves, mientras que un subwoofer tiene su propio amplificador, y si tú le permites al subwoofer reproducir de 80 Hz para abajo, vas a liberar mucha potencia que tiene tu receptor y por lo tanto vas a tener menos distorsión. Por eso yo siento que 80 Hz es un punto bastante bueno. Pero ahora, como les dije, el crossover va a depender de cada uno de sus sistemas y de las habitaciones que ustedes tengan. Entonces, pues a partir de saber el ideal, que son los 80 Hz, nos vamos a ir desviando y adaptando dependiendo de lo que ustedes necesiten. Lo primero que tienen que saber es que el crossover no lo tienen que poner en el subwoofer, lo tienen que poner en el receptor. En el subwoofer va a haber dos opciones. Van a tener una entrada RCA o balanceada que va a decir LFE y que significa Low Frequency Effects. Normalmente esa entrada pasa por alto todo el circuito del crossover que tiene internamente el subwoofer. Si ustedes tienen L y R como entradas RCA, en ese caso seguramente van a tener una perilla o un switch que les va a decir en dónde quieren poner el punto de crossover del subwoofer específicamente. En ese caso, la perilla mándenla al máximo, normalmente suele ser 200 Hz. Eso nos va a permitir pasar por alto todo el circuito interno que tiene el subwoofer para hacer el crossover internamente. Y ahora sí, una vez que hayamos desactivado el crossover interno del subwoofer o que tu subwoofer tenga esa entrada LFE, te vas a ir a tu receptor y en tu receptor es donde vas a configurar en qué punto va a estar el punto de corte entre tus bocinas y tu subwoofer. Normalmente por default
justamente viene a 80 Hz. Si tu receptor no tiene la precisión para caer exactamente en 80 Hz y tienes que decidir entre 70 o 90, pues realmente no va a haber extrema diferencia. Nuevamente, la idea de tu punto de crossover es que se adapte a lo que tú necesitas, y es a partir de aquí donde se va a volver un poquito más complejo decidir el punto de corte. La forma más sencilla de hacerlo, como les he dicho, es permitir que el sistema de autocalibración decida cuál es el punto. Si ese punto está por abajo de los 80 Hz, digamos que tu sistema lo puso a 40, 50 Hz, es bastante confiable subirlo simplemente a 80 Hz. Pero por ejemplo, si tu sistema de autocalibración dice que para cierta bocina su punto de corte son 100 Hz, tú no debes de bajarlo a 80 Hz, déjalo en 100 Hz o en dado caso lo puedes subir a 110 o 120 Hz. Puedes subirlo, mas no puedes disminuirlo a partir de lo que te haya dicho el sistema de autocalibración. Pero ahora, como les dije, pues ese es el método entre comillas sencillo. Pero la realidad es que el mejor resultado no se va a obtener de esa manera. Para obtener el mejor resultado van a requerir instrumentos. Entonces, si tú no tienes instrumentos, haz lo que dije en ese método. Y así te vas a acercar bastante, aunque no va a ser 100% lo ideal. Puede haber algunos problemitas en cuestión de fase, en cuestión de huecos en la frecuencia. Pero bueno, si no tienes instrumentos es la manera más cercana de aproximarte a un ideal, ya sea con el punto de corte que te puso el sistema de calibración o modificarlo hacia un punto mucho más alto, que como les dije, lo ideal es 80 Hz. Pero para obtener el mejor resultado, pues sí requerimos instrumentos, y es a partir de aquí donde vamos a comenzar a hablar cómo utilizarlos para conseguir el mejor punto de corte. Lo primero es que te tienes que asegurar que en tu receptor, esto es sumamente importante y mucha gente lo pasa por alto, que tu receptor tenga todas las bocinas configuradas como pequeñas. Cuando tú configuras tus bocinas como pequeñas, significa que van a tener gestión de graves. Si tú tienes un subwoofer en tu cine en casa, definitivamente tienes que poner todas las bocinas como pequeñas, a pesar de que sean bocinas gigantes, porque de lo contrario, el subwoofer no va a reproducir las frecuencias graves de esas bocinas. Entonces, una vez que ya configuraste todas tus bocinas como pequeñas, ustedes pueden adquirir un decibelímetro como este. Y este decibelímetro, pues lo que va a hacer es decirte el nivel de presión sonora que va a haber en la habitación, lo que se traduce como volumen. Entonces, en este método, que es el más económico, lo que vas a hacer es poner tu punto de corte, digamos, a 80 Hz, y entonces con una aplicación que tú descargues en tu celular y reproduzca el sonido a través de tu cine en casa como un receptor, vas a generar tonos a distintas frecuencias. Es importante que no tengas el volumen demasiado alto. Los sistemas de sonido están diseñados para reproducir el sonido, pero una frecuencia en específico puede hacer que la bobina de una bocina se caliente demasiado y se termine quemando la bocina. Lo mejor es que estos tonos que tú vayas a reproducir a través de tu cine en casa estén a un volumen, digamos, intermedio, no que sea sumamente bajo. Entonces lo que vas a hacer, como les dije, es poner tu punto de corte a 80 Hz y vas a generar tonos a partir de 40 Hz más o menos. Vas a poner 40 Hz y ahora vas a utilizar el decibelímetro para ver cuántos decibeles produce esa frecuencia de 40 Hz. Digamos que produce 65 decibeles. Entonces tú en un cuadernito vas a apuntar: a 40 Hz yo produzco 65 decibeles, y no muevas para nada la perilla de volumen de tu cine en casa. Lo que vas a hacer ahora es generar un tono, pero ahora a 45 Hz. Nuevamente vas a hacer la medición. Cuando hagas la medición, ahora te va a decir, pues tal vez el volumen está a 70, 75 decibeles o tal vez 60 decibeles, pero más o menos tiene que andar alrededor de los 65 decibeles que estaba el tono de 40 Hz. Después vas a generar otro tono, pero ahora a 50 Hz, y nuevamente haces tu medición. Va a estar variando el volumen, no va a ser exactamente los mismos 65 decibeles que tuvo la medición de 40 Hz.
sino que va a estar variando, dependiendo de la frecuencia va a ir variando. Y así sucesivamente hasta que llegues a 100 Hz por lo menos. Y entonces, ya que tengas tu lista de frecuencias con sus volúmenes, tú vas a decir, ok, aquí yo estoy viendo que en un inicio estaba a 65 decibeles, pero después pasó a 70, después a 60, después regresó a 65 y todo fue marchando correctamente alrededor de esos 65 decibeles hasta llegar a los 100 Hz. Si ese es el caso, pues ya tienes el punto ideal de corte. Pero ahora lo que más comúnmente va a suceder es que cuando tú hagas tus mediciones, probablemente conforme te vayas acercando al punto de corte, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, si tu punto de corte está a 80 Hz, tal vez a 90 Hz, de pronto el volumen bajó demasiado y tu decibelímetro no es capaz ni siquiera de medir ese volumen, está muy por abajo de su rango. Y eso significa que en 90 Hz tú tienes un hueco en la frecuencia. Y significa que la mezcla entre las bocinas y el subwoofer no está siendo la correcta. Y hay varias formas de resolver este problema. El método más sencillo es cambiar tu punto de corte por, digamos, 10 Hz, ya sea 90 Hz o 70 Hz, y volver a hacer tus mediciones hasta el momento en el que veas que ya no hay ningún hueco en ningún punto de la respuesta de frecuencia. ¿Por qué dependiendo del crossover puede suceder que haya un hueco en la frecuencia o no haya un hueco en la frecuencia? Porque va a depender de la posición de tus bocinas. Ya les he platicado que las bocinas y los subwoofers tienen distintos tipos de distorsiones. Por ejemplo, si unas bocinas las pegas mucho hacia un muro, vas a tener un realce de las frecuencias graves. Pero si tú alejas tus bocinas de los muros, puede suceder que las frecuencias graves, al ser omnidireccionales, van a reproducir sonido hacia atrás de la bocina. Va a rebotar con el muro y entonces cuando se junte con lo que está proyectando la bocina hacia el frente, se va a terminar cancelando el sonido. Entonces, pues por eso es importante tener en buena posición tus bocinas frontales, tus bocinas surround, tu bocina central y tus subwoofers. Cada una de esas bocinas puede tener cancelaciones dependiendo de la posición en la que la pongas. Entonces, ¿por qué el crossover termina afectando a esa cancelación? Porque tal vez tus bocinas tienen una cancelación a 80 Hz. Pero tal vez tu subwoofer no tiene una cancelación a 80 Hz, sino tal vez lo tiene a 140, 150 Hz. Entonces, si tú subes el punto de corte a 100 Hz, eso significa que tu bocina ya no va a reproducir los 80 Hz, sino tu subwoofer. Y entonces el subwoofer va a rellenar ese hueco que no pueden reproducir tus bocinas a 80 Hz. Y por eso el punto de crossover juega un papel importante en cuestión de las cancelaciones. Es por eso que les digo que un punto de corte universal no existe. Va a depender de tu sistema y de tu habitación y también de la posición de tu equipo. Ahora, si ya probaste distintos puntos de corte y aún así cuando haces tus mediciones descubres que en distintas frecuencias hay huecos, significa que tienes otro problema. Digamos que cuando pones el punto de crossover a 70 Hz, ahora tienes un hueco en los 40. O cuando tú pones el crossover a 90 Hz, tú tienes un hueco en la frecuencia en 110 Hz. En ese caso significa que tienes un problema de fase. Y entonces en ese caso pues tenemos que utilizar una herramienta que puede ser que tu sistema de cine en casa ya le incluya. Y ustedes seguramente han visto que en los subwoofers tienen una perilla o un switch que dice 0 grados y 180 grados. Ese es un control de, entre comillas, fase. No es realmente la mejor herramienta de fase, pero si no tienes otra opción, es una herramienta que tienes disponible para intentar mejorar el sonido. Y entonces lo que tú vas a hacer es, cuando tú veas que haya un hueco en la frecuencia dentro de tus mediciones, digamos que descubriste que a 80 Hz tú tenías un hueco en 90 Hz. Y tú lo medías y decías, es que ahí está el hueco, ahí se baja el volumen de pronto y no tengo cómo resolverlo. Entonces vuelves a poner tu punto de corte a 80 Hz y mides dónde estaba ese hueco. Y entonces en tu subwoofer tú vas a ir cambiando con esa perilla de fase de 10 en 10 grados. Cada vez que cambies 10 grados, vuelves a medir en ese hueco en la frecuencia. Ves si está cambiando en algo.
A veces va a cambiar, en otras ocasiones no va a cambiar. Vas a ver que a veces aumenta el volumen, a veces disminuye. Tú tienes que ajustar esa fase hasta el punto en el que el volumen de ese hueco esté más o menos al mismo volumen que el resto de las frecuencias. Una vez que lo encuentras, vuelves a medir todas las frecuencias y entonces la frecuencia debería estar más o menos similar en cuestión de volumen. Si después de haber encontrado el ajuste correcto de fase en tu subwoofer para que ya no hubiera un hueco en esa frecuencia y te das cuenta que eso generó otro hueco de frecuencia en otra frecuencia, pues eso significa que ese no es el ajuste correcto de fase. Lo vas a tener que volver a buscar y volver a tener que medir absolutamente todo. Es un método bastante lento, bastante pesado, lleva tiempo, pero pues el resultado va a ser bastante bueno. Y digamos que este es un ajuste manual. Ahora, si tu subwoofer no tiene esa perilla variable que va de 0 a 180 grados, sino que tienes un switch que es 0 o 180 grados, no te preocupes, hay otra forma de modificar la fase. Y la forma más sencilla de hacerlo es yéndote a tu receptor, te vas a los ajustes de distancia y vas a ir cambiando la distancia del subwoofer. Si ustedes tienen un receptor Denon o Marantz, mi recomendación es que cambien la unidad de metros o centímetros a pies. ¿Por qué lo cambiamos a pies? Porque normalmente la equivalencia de un pie son 30 centímetros aproximadamente. No es exactamente la equivalencia, pero podemos hacer más o menos esa conversión. ¿Y qué nos permite esto? Pues eso significa que normalmente un pie podríamos decir que al mismo tiempo es un milisegundo de retardo. Aproximadamente, nuevamente es un aproximado. Entonces esto significa que cada vez que tú cambies un pie vas a estar cambiando un milisegundo, lo cual sí termina afectando en el sonido. Pero por otro lado, si tú tienes tus unidades en metros o centímetros, pues cada vez que cambies 5 o 10 centímetros, pues realmente no va a haber ningún cambio y te vas a tardar mucho más. Entonces lo mejor es hacerlo en pies. Ya después de que acabes los ajustes, puedes regresarlo a metros o centímetros. Y entonces tú vas a estar cambiando la distancia del subwoofer y nuevamente vas a estar haciendo las mediciones. Vas a hacer las mediciones hasta el punto en el que no encuentres ningún hueco en la frecuencia. Mi recomendación es que cambies la distancia del subwoofer un pie hacia arriba, después otro pie hacia arriba y después otro pie hacia arriba y veas si hay algún hueco en la frecuencia. Si sigues viendo el hueco, lo que puedes hacer es disminuir la distancia nuevamente por un pie. Cambias un pie, mides, cambias otro pie, vuelves a medir, cambias otro pie y vuelves a medir. Si aún así sigues encontrando huecos en la frecuencia, es ahí donde vas a tener que cambiar de nuevo el crossover y al mismo tiempo volver a experimentar con todas las fases. Como les dije, es un proceso bastante tardado con este tipo de herramienta. Pero bueno, esta es una herramienta muy económica y es muy sencilla de utilizar, solamente el método es muy laborioso. Pero ahora, para aquellos que sientan que el primer método no les da la perfección que buscan en su sistema de sonido y el segundo método es demasiado laborioso y realmente no lo quieren hacer, hay un tercer método que es con un micrófono de medición y realmente esto hace prácticamente lo mismo que el decibelímetro, solamente que lo hace de una manera mucho más rápida, eficiente y lo pueden ver gráficamente. Entonces, esto es un micrófono calibrado de medición. Lo que van a hacer es descargar un software que se llama Ryu. Ese software les va a permitir generar la respuesta de frecuencia desde tal vez 20 Hz hasta 20 kHz en un lapso de 12 segundos. El micrófono va a medir todas las frecuencias de golpe. Durante esos 12 segundos que se escucha el sonido, pues este micrófono va a graficar cómo se está comportando el sonido de tu habitación. Y entonces pues es lo mismo que el decibelímetro, pero lo estás viendo gráficamente en solamente 12 segundos. Y entonces tú vas a ver ahí si hay un hueco en la frecuencia, si hay un pico en la frecuencia, qué pasa cada vez que tú ajustas, ya sea la fase, la distancia o el punto de crossover, y cuál es el mejor punto para tu habitación en específico. Como les dije, este es un método mucho más costoso
El software de Ryu es muy económico, pues porque no cuesta nada, es gratis y hay tanto para PC como para Mac. Pero lo que cuesta es el micrófono de calibración. Tal vez un decibelímetro lo puedes encontrar en 300, 400 pesos. Pero un micrófono calibrado te puede salir en 1500 pesos. El que yo les recomiendo es este que se llama UMIC One, que es de la marca Mini DSP. Una vez que les llegue su micrófono van a ver que tiene un código de barras en la parte inferior que tiene un número. Ese número tú lo introduces en la página de Mini DSP y te va a descargar un archivo de calibración con el que fue calibrado entre comillas todo un lote de micrófonos que comparten ese mismo número. Ahora, como les dije, esa calibración fue para todo un lote de micrófonos. Hay otro método en el que tú puedes comprar este mismo micrófono, pero que fue individualmente calibrado, lo cual te va a dar mayor precisión. Pero bueno, eso ya va a depender de tu nivel de perfección que quieras en tu sistema de sonido. La realidad es que un micrófono calibrado en lote pues es bastante bueno. Ya si quisieras hacer algo demasiado minucioso, pues sí te recomendaría el otro, pero realmente yo creo que la mayoría va a estar satisfecho con este. Entonces, ya que descargaron Ryu, van a conectar su micrófono a la computadora. Se conecta por USB, no necesita ningún tipo de energía ni nada por el estilo, simplemente es USB. Y el archivo de calibración lo van a cargar al software. Van a hacer la medición y van a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el decibelímetro. Van a estar viendo cómo se comporta la respuesta de frecuencia. Para hacerlo todavía más rápido, como solamente están viendo el crossover, pues no hagan la respuesta de frecuencia o la medición desde la parte más grave hasta la más aguda. Solamente háganla de la parte grave hasta tal vez 200 Hz. Si ustedes quieren medir 80 Hz, hagan esa medición hasta 200 Hz, porque realmente estamos viendo nada más un área y les va a dar un resultado mucho más preciso y lo va a hacer en menos tiempo. Entonces esa es mi recomendación. Y pues ahí nuevamente van a estar cambiando 10 Hz hacia arriba del punto de corte. Van a ver cómo se comporta. Nuevamente hacen otra medición y vuelven a cambiar el punto de corte por otros 10 Hz y así sucesivamente. Si aún así ven que en todos los puntos de corte tienen problemas, en ese momento empiezan a jugar con la distancia. Yo diría que normalmente háganlo con la distancia. Es un método mucho más fácil que esa perilla de fase que tiene el subwoofer. Si lo hacen con la distancia del receptor, va a ser mucho más sencillo y mucho más rápido que vean los resultados en las gráficas. Y bueno, pues esos son los 3 métodos para ver cuál es tu punto de corte. Tú elige el que mejor se adecue a ti. Definitivamente hay métodos mucho más sencillos, pero no vas a obtener el mejor resultado. Y hay métodos un poquito más complejos que cuestan, pero resultan en una mejor mezcla entre el subwoofer y las bocinas. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.